Las lámparas de araña de cristal de Leonardan proyectaban sombras danzantes sobre los suelos de mármol, pulidos a la perfección. La élite de Manhattan cenaba con calculada elegancia. Sus risas, una sinfonía de privilegios, resonaban en las paredes doradas. Entonces, la puerta se abrió y entró un fantasma. Demacrado, con la mirada hundida, vistiendo ropas que habían visto demasiadas noches en los bancos del parque. El joven se acercó al piano de cola como un peregrino a un altar. Su voz, apenas un susurro, interrumpió el parloteo ambiental. «¿Puedo tocar por un trozo de comida?» La risa que estalló fue instantánea y cruel. Cabezas giradas, cejas arqueadas, labios fruncidos con disgusto. El gerente ya se estaba moviendo, la seguridad en alerta. Nadie, ni una sola alma en esa reluciente sala podría haber imaginado que este momento haría añicos todas sus suposiciones sobre el talento, la dignidad y el verdadero precio del pan. Liam Carter había comandado escenarios, por los que estos comensales pagaban miles de dólares para presenciar. A los 27 años, sus dedos aún recordaban el peso de las teclas de marfil bajo ellos, aunque habían pasado 3 años desde la última vez que tuvo un piano. Su cabello castaño, antaño peinado para sus apariciones en el Carnegie Hall, ahora colgaba en ondas descuidadas alrededor de un rostro que las revistas de música clásica alguna vez calificaron de cautivadoramente hermoso. Esos alegres ojos azules que, según los críticos, contenían sinfonías enteras, ahora reflejaban las luces fluorescentes de las estaciones de metro donde tocaba por monedas. La ironía no se le escapaba. Las mismas manos que habían interpretado a Rachmaninoff a los 10 años ahora manipulaban torpemente carteles de cartón pidiendo ayuda. El becario más joven de Juilliard. Lo habían llamado Mozart renacido. El Times había escrito. Pero eso fue antes de que las deudas de juego de su padre lo llamaran. Antes de que el diagnóstico de cáncer de su madre llegara como una sentencia de muerte para algo más que su cuerpo, las facturas médicas se habían llevado primero la casa, luego el piano, y luego todo lo demás. Cuando ella murió, le aferró la mano y le susurró palabras que se convirtieron en su única posesión digna de conservar. La música no solo te alimenta, cariño, te salvará de la desesperación. Él había vendido sus smokines por su morfina. Había empeñado sus premios para su último consuelo. Ahora solo llevaba 2 cosas de valor. Una fotografía arrugada de ella en su primer recital y el manuscrito original de Pan de Invierno, una composición que había escrito para ella durante su último invierno, cuando apenas podían permitirse la calefacción. Evelyn Sterling estaba sentada en su mesa de reserva, sus dedos rozando distraídamente el borde de una copa de vino que valía más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. A los 30 años, dominaba las salas de juntas con la misma precisión con la que una vez dominó el arco de un violín, directora ejecutiva de la Fundación de Artes Sterling, mecenas de las artes, guardiana de la cultura. Su cabello rubio estaba recogido en un brillo que evocaba riqueza antigua y poder nuevo. Su vestido negro de Chanel, una declaración de sutil dominio. Pero bajo esa apariencia cuidadosamente construida, su corazón aún marcaba el compás en 3 o 4. 8 años de violín, primera cátedra en la Orquesta Juvenil de Filadelfia, aceptada en el Instituto Curtis de Música. Entonces falleció su padre. La fundación necesitaba liderazgo y el arte se convirtió en algo que ella financiaba, en lugar de crear. Observó al hombre delgado acercarse al piano con ojos que habían aprendido a medir el talento en deducciones fiscales y propuestas de subvenciones. Sin embargo, algo en su postura, en la forma en que sus dedos temblaban, no de miedo, sino de anhelo, la hizo dejar la copa. Henry Collins había construido su imperio gastronómico sobre la exclusividad. A los 45 años, llevaba su éxito como una armadura. Cada estrella Michelin, una medalla de honor en su lucha contra la mediocridad. Su templo de la gastronomía no toleraba intrusiones. Los baños tenían servicio. El guardarropa tenía un código de vestimenta.
Y absolutamente nadie tocaba el piano Steinway de 2,7 metros sin su invitación personal. Ese piano había sido tocado por Lang Lang, por Marta Argerich, por las huellas de la grandeza, no por vagabundos que entraban de la calle. Seguridad, ladró, su voz. Con la autoridad de un hombre al que nunca se le había negado. Que se lo lleven. Ahora bien, George Bellamy no tenía intención de cenar fuera esa noche. A sus 62 años, el crítico musical jubilado prefería la comodidad de su estudio, rodeado de décadas de reseñas y grabaciones. Pero su hija había insistido en que se convirtiera en un ermitaño, en que la vida era para los vivos. Había estado bebiendo brandy y recordando tiempos mejores, cuando la música clásica importaba a más personas que solo a la raza en extinción que aún compraba abonos de temporada. La petición del joven lo hizo levantar la vista de su contemplación. Algo familiar brilló en sus rasgos. Algo que le revolvía la memoria. Había escrito miles de reseñas, cubierto cientos de debuts, pero algunas actuaciones se te grababan en el alma. Un niño de 12 años con un smoking enorme interpretando la balada número 1 de Chopin con tanta ferocidad que el público se había olvidado de respirar. ¿Cómo se llamaba? Carter. Liam Carter. El prodigio que había desaparecido. El recuerdo golpeó a George como un golpe físico. 2003 Lincoln Center. El niño había tocado con una técnica que los profesionales experimentados envidiaban. Pero más que eso, había tocado con una profundidad emocional que no debería existir en alguien que aún no había experimentado las crueldades de la vida. George había escrito que ver actuar a Liam Carter era como ver el fantasma de Mozart poseer a un niño. La crítica había catapultado la carrera del chico a la estratosfera. Becas, patrocinadores, un recital con entradas agotadas. Y, de repente, nada. El chico había desaparecido del mundo de la música clásica tan completamente como si nunca hubiera existido. Circulaban rumores, susurros de tragedias familiares, ruina financiera. Pero en el mundo aislado de la alta cultura, uno simplemente no indagaba demasiado en la desgracia ajena. George estudió la figura demacrada que ahora estaba frente al piano, buscando rastros de ese niño etéreo en este hombre destrozado. Las manos de Liam temblaban al enfrentarse al instrumento, no por miedo, sino por la baja de azúcar y la memoria muscular de 1000 interpretaciones. Los recuerdos lo asaltaban en oleadas. Su madre en la primera fila de su audición para el Juilliard, con lágrimas corriendo por su rostro mientras él tocaba la pieza que ella le había tarareado como canción de cuna. Su padre, antes de que el juego lo consumiera, lo cargó en hombros tras ganar el concurso Van Cliburn Jr., el peso de la mano de su maestro sobre su hombro, diciéndole que tenía un don que se da una vez en una generación. Todo, cada momento de gloria, lo había llevado a esto, rogando por tocar a cambio de comida en un restaurante donde no podía permitirse el agua. La cruel matemática del asunto casi lo hizo reír. Había actuado para presidentes y miembros de la realeza. Ahora no recordaba su última comida de verdad. Por favor. Una bloguera gastronómica con 2 millones de seguidores lo llamó. Su teléfono ya estaba grabando. Déjalo tocar. Solo 60 segundos. Será entretenido. Le guiñó un ojo a su público a través del lente, mientras ya componía el pie de foto sobre la artista desesperada en el restaurante de 5 estrellas. El contenido era contenido, y la tragedia vendía casi tan bien como la comedia. Henry apretó la mandíbula, pero comprendió el juego. La mala publicidad en la era de los videos virales podía destruir lo que tardó décadas en construirse. 60 segundos, admitió, con la voz llena de desdén. Ni un segundo más. Si nos haces perder el tiempo, si avergüenzas a mi establecimiento, seguridad te escoltará fuera inmediatamente, asintió a los guardias, quienes se colocaron detrás del banco del piano como verdugos esperando la señal. El restaurante quedó en silencio. Una mezcla de curiosidad morbosa y burla apenas disimulada flotaba en el aire como un perfume caro. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas.
Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las miradas fijas en la figura esquelética que ajustaba el banco del piano con movimientos que parecían demasiado precisos, demasiado practicados para alguien que parecía haber dormido en un callejón. La batalla interna de Liam se desataba mientras sus dedos se cernían sobre las teclas. Cada instinto le gritaba que corriera para preservar la poca dignidad que le quedaba. Pero más fuerte que el orgullo era el hambre. Y más fuerte que el hambre era el recuerdo muscular del último regalo de su madre. El pan de invierno nunca se había interpretado en público. Lo había escrito durante sus últimos meses, cuando vivían de pan duro y esperanza, cuando el invierno significaba elegir entre la medicina y el calor. La composición era su carta de amor a su fuerza, su sinfonía de supervivencia. Si iba a humillarse, al menos sería con la verdad. El pedal chasqueó suavemente al probarlo. Su columna se enderezó involuntariamente. Años de entrenamiento superaron años de penurias. Por un instante, apenas un latido, no fue un vagabundo mendigando comida. Era un pianista. Sus dedos encontraron su lugar. Y el tiempo se detuvo. La primera nota sonó como una campana en una catedral, pura e imposible. Suspendió en el aire, exigiendo atención, exigiendo silencio. Luego vinieron la segunda y la tercera, y de repente la sala dejó de respirar. La melodía que surgió no se parecía a nada de lo que los comensales habían esperado. No era la meticulosa interpretación académica de un estudiante de conservatorio ni la llamativa técnica de un pianista de cócteles. Era emoción pura transformada en sonido, dolor y belleza, tan entrelazados que separarlos los destruiría a ambos. Los 60 segundos pasaron desapercibidos. La mano de Henry, levantada para señalar a seguridad, permaneció congelada en el aire. La Blogger gastronómica había bajado su teléfono. Con la boca ligeramente abierta, las lágrimas amenazaban su maquillaje cuidadosamente aplicado. En su mesa, Evelyn Sterling se había inclinado hacia adelante inconscientemente, su oído entrenado reconociendo la complejidad oculta en la melodía aparentemente simple. No eran solo notas, eran arquitectura. Cada frase se basaba en la anterior con precisión matemática y devastación emocional. La música creció, y con ella llegó el invierno. Los comensales podían sentirlo. El frío que se filtra a través de las paredes delgadas. El hambre persistente que se convierte en una compañera constante. El amor desesperado entre una madre y un hijo que enfrentan adversidades imposibles. Las manos de Liam volaban sobre las teclas con una técnica que no debería existir en alguien que no había tocado un piano en meses. Saltos de octava que retaría a los graduados del conservatorio. Pasajes polirítmicos que requerían independencia no solo de las manos, sino también del alma. Un control dinámico que susurraba y rugía en el espacio de un compás. Esto no era una actuación. Era un exorcismo. Un chef de Suez se asomó por la puerta de la cocina, atraído por el sonido. Uno a uno, el personal de cocina abandonó sus puestos, apiñándose en la puerta para presenciar lo que sucedía. La Blogger, recordando su propósito, volvió a levantar el teléfono, pero lo mantuvo firme, comprendiendo instintivamente que estaba documentando algo extraordinario. Sus seguidores comentaban frenéticamente, pero ella no los veía. No podía apartar la mirada de la transformación que se producía al piano. Liam había desaparecido en la música, su cuerpo balanceándose ligeramente, su rostro reflejando cada cambio emocional en la composición. La sección central estalló en un caos controlado. Su mano izquierda mantenía un ritmo implacable, mientras que su mano derecha pintaba melodías que se elevaban y caían en picado como pájaros en una tormenta. Era la pasión de Rachmaninoff filtrada a través de la poesía de Chopin. La técnica de Liszt, al servicio del corazón de Schubert, pero más que cualquier influencia, era pura y devastadoramente original. Esta era una voz que tenía algo que decir, algo que no podía expresarse con palabras, gestos ni ningún otro medio que este. La sección final comenzaba con un susurro. Notas sueltas caían como lágrimas sobre el mármol.
La melodía del principio regresaba, pero transformada, elevada. Lo que había sido desesperado ahora era desafiante. Lo que se había roto ahora se reconstruía. No era perfecto, pero sí más fuerte por haber sido destrozado. La última cuerda resonó, suspendida en el aire como una pregunta y una respuesta combinadas. Y luego silencio. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El subgerente estaba de pie con una jarra de agua suspendida a medio verter. Una mujer en la mesa 7 tenía el rímel corrido por las mejillas, con la mano apretada contra el pecho. Los guardias de seguridad permanecieron en sus puestos, pero sus rostros se habían suavizado, pasando de la sospecha a algo cercano al asombro. El silencio se prolongó, sagrado y terrible, hasta que finalmente, desde una cabina en la esquina, George Bellamy se puso de pie. «Dios mío», dijo con la voz quebrada por la emoción. Sacó su teléfono, con los dedos temblorosos mientras buscaba entre archivos viejos. «Sé quién eres». Encontró lo que buscaba, un archivo digital de sus reseñas, y lo levantó para que todos lo vieran. El titular era claro, incluso desde la distancia. Liam Carter, de 12 años, juega con el alma de siglos. La fotografía mostraba a un niño con smoking. La misma estructura ósea visible bajo años de penurias. Los mismos ojos que albergaban sinfonías. Este es Liam Carter. Fue el mayor prodigio de su generación. La revelación recorrió la sala como una onda eléctrica. Aparecieron teléfonos, dedos revoloteando por las pantallas, buscando, confirmando. La transmisión en vivo del blogger explotó de espectadores a medida que se corría la voz. En cuestión de minutos, Almohadilla Winterbread se convirtió en tendencia. El video se extendió por las plataformas como un reguero de pólvora. Los comentarios llegaron de todo el mundo. Aficionados a la música clásica reconociendo la técnica. Oyentes ocasionales reconociendo la verdad. Él desapareció. Alguien susurró, su madre murió. Otro añadió, leyendo un artículo antiguo, sobre la bancarrota familiar. Lo perdió todo. Henry Collins se quedó paralizado, con el rostro repleto de emociones, como un hombre que ve cómo sus suposiciones se desmoronan en tiempo real. El vagabundo al que había querido echar era un miembro de la realeza de la música clásica. La vergüenza que temía se había transformado en la clase de publicidad que el dinero no podía comprar. Su restaurante sería recordado por este momento, pero no de la forma en que él pretendía. Evelyn Sterling se levantó de su mesa con la fluida gracia de alguien acostumbrado a tomar las riendas. Sus tacones resonaron contra el mármol al acercarse al piano. Cada paso, medido y deliberado. Se detuvo justo fuera del alcance de la visión periférica de Liam, observándolo con ojos que habían aprendido a ver el potencial en los lugares más inesperados. Lo que vio no fue un caso de caridad ni una oportunidad publicitaria. Vio a un artista que había sido enterrado vivo por las circunstancias, aún respirando, aún luchando por salir de allí. S.R. Carter, dijo, su voz transmitía la autoridad de alguien que movió millones con firmas. Eso fue extraordinario. Liam levantó la vista, con dificultad para enfocar la vista, la adrenalina de la actuación dando paso a la realidad de su situación. Seguía sin hogar, seguía hambriento, seguía usando ropa que lo delataba como indeseable en lugares como este. Henry, desesperado por salvar su reputación, buscó a tientas su billetera. «Toma», dijo, sacando un puñado de billetes de 20 para tu actuación. «Tómalo». «No». La voz de Evelyn interrumpió el gesto como una cuchilla. «El dinero no es lo que necesita el señor Carter». Se giró hacia Liam, con expresión suavizada, pero manteniendo la profesionalidad. La Fundación Sterling Arts celebrará su Festival de Música Gaila Global anual en 3 semanas. Hemos estado buscando una actuación central, algo que recuerde a nuestros donantes porque el arte importa. Hizo una pausa, dejando que la 8 de sus siguientes palabras se asientan. Te ofrezco la oportunidad de audicionar. Si eres seleccionado,
Actuarás para un público de 1.500 personas con orquesta completa si así lo deseas. El precio de la actuación es de $50,000. La sala se quedó boquiabierta. $50,000 por una sola actuación era una cantidad considerable, incluso para los estándares de la música clásica. Hay condiciones, continuó Evelyn. Tendrás que preparar un programa completo, no solo una pieza. Trabajarás con nuestro director musical, el maestro William Zane, durante 3 semanas de ensayo intensivo. La fundación proporcionará alojamiento, comidas y acceso a las instalaciones de práctica durante este tiempo. Esto no es caridad, señor Carter. Es una inversión en talento que merece ser escuchado. Las manos de Liam temblaban donde aún descansaban sobre las teclas. 3 semanas de comidas regulares, 3 semanas con un piano, 3 semanas para recordar quién había sido, para convertirse en quien aún podría ser. No tengo ropa apropiada. No tengo partituras. No tengo nada. La fundación proporcionará todo lo necesario, respondió Evelyn. Solo necesito de ti tu compromiso con la música. ¿Puedes hacerlo? George Bellamy dio un paso al frente. Escribiré sobre esto, dijo, con la voz cargada de décadas de crítica. No sobre tus circunstancias, sino sobre tu regreso. El mundo clásico debería saber que Liam Carter nunca desapareció realmente. Solo estaba esperando. La bloguera, sin dejar de transmitir, capturó cada momento. Sus seguidores donaban frenéticamente, exigiéndole que le diera dinero a Liam. Pero ella entendía algo que ellos no. No se trataba de caridad. Se trataba de resurrección. Sí, susurró Liam. Y con más fuerza. Sí, acepto. El periodo de preparación puso a prueba todas las reservas que Liam había mantenido durante 3 años. La sala de práctica de la fundación, con su acústica perfecta y su Bosendorfer imperial meticulosamente mantenido, parecía un templo que temía profanar. El primer día, apenas pudo tocar más de 1 hora antes de que sus manos se acalambraran, sus músculos se atrofiaran por la falta de uso y gritara en protesta. El maestro Zane, un húngaro de 70 años con estándares que habían superado a artistas menores, observaba con ojos que no delataban. «Estás luchando contra el piano», observó Zane el tercer día. «Deja de intentar conquistarlo. Recuerda cómo conversar con él». La fundación le había conseguido alojamiento en un pequeño apartamento cerca del Lincoln Center. Nada lujoso, pero limpio, cálido y privado. Liam no había dormido en una cama de verdad en 2 años. La primera noche, se tumbó en el suelo. El colchón era demasiado blando, demasiado extraño. Para la segunda semana, su cuerpo empezó a recordar la comodidad. Sus dedos empezaron a recordar la fuerza. Construyó su programa con cuidado. Variaciones de Vox Goldberg para demostrar maestría técnica. La balada número 4 de Chopin, por su profundidad emocional. La sonata para piano número 7 de Prokofiev, por su complejidad moderna. Y, finalmente, el pan de invierno se expandió hasta convertirse en una pieza completa de concierto. Los días se desvanecieron en noches. Las comidas aparecían y desaparecían, apenas saboreadas. Su mundo se reducía a las 88 teclas que una vez fueron su universo entero. El personal de la fundación observó su transformación con algo cercano al asombro. El vagabundo demacrado que había entrado estaba desapareciendo, reemplazado por un artista cuya presencia llenaba las habitaciones antes siquiera de tocar una nota. Su cabello, cortado profesionalmente, revelaba la estructura ósea clásica que los fotógrafos alguna vez se esforzaron por capturar. Su postura se enderezó, sus manos se estabilizaron. Sus ojos volvieron a albergar sinfonías. Henry Collins, enfrentando una pesadilla de relaciones públicas a medida que la historia seguía difundiéndose, emitió una disculpa pública que su publicista había elaborado para sonar sincera. Anunció un nuevo programa, noches mensuales de micrófono abierto, donde artistas con dificultades podían actuar a cambio de comidas,
y prometió una importante donación a la educación artística en comunidades marginadas. Su restaurante se había hecho famoso como el lugar al que Liam Carter regresaba, y él fue lo suficientemente inteligente como para aprovecharlo al máximo mientras intentaba reparar su imagen. La atención mediática creció exponencialmente. Publicaciones de música clásica publicaron retrospectivas sobre los inicios de la carrera de Liam. Las escuelas de música usaron su historia como advertencia sobre la fragilidad de las carreras artísticas. El video original había sido visto más de 100 millones de veces, subtitulado en docenas de idiomas, compartido por celebridades, políticos y gente común que veía en él algo universal sobre el talento, la dignidad y las segundas oportunidades. Evelyn mantuvo la distancia profesional durante el periodo de preparación, pero encontró motivos para observar los ensayos y comprobar el progreso. Se dijo a sí misma que era la debida diligencia para proteger la inversión de la fundación. Pero cuando Liam tocó, algo en su pecho se oprimió y liberó una sensación que no había sentido desde que dejó el violín hacía 8 años. Reconoció en su forma de tocar lo que había perdido en sí misma, la capacidad de transformar la emoción en algo tangible, algo que podía cambiar la temperatura de una habitación. La noche de la gaila llegó con ese aire fresco de otoño. Eso hacía que Nueva York pareciera un plató de cine. El David Geffen Hall del Lincoln Center brillaba con una luz dorada. Su fachada reflejaba la expectación de la multitud que llegaba. 1500 de los mecenas de las artes más influyentes del mundo lucían vestidos que costaban más que la mayoría de los salarios anuales. Smokines que habían sido confeccionados en Savile-Row, joyas que pertenecían a museos. Entre bastidores, Liam se encontraba en un camerino que le resultaba familiar y extraño a la vez. El smoking le quedaba perfecto. El estilista de la base había insistido en un corte a medida. Sus manos estaban firmes ahora. Las 3 semanas de práctica intensiva le habían devuelto no solo los músculos, sino también la confianza. Pensó en su madre, en la fotografía que aún llevaba, ahora guardada a salvo en el bolsillo de su chaqueta. Pensó en el pan de invierno, el pan de verdad que habían compartido cuando era lo único que tenían, y en cómo ella lo había convertido en un festín con la fuerza del amor. El maestro Zane entró sin llamar. Su presencia llenó el pequeño espacio. «Esperan una historia», dijo sin rodeos. «El pianista sin hogar, el video viral, el regreso. Denles más. Denles arte que haga la historia irrelevante». El director de escena llamó demasiado pronto y no lo suficientemente pronto. El camino al escenario se sintió interminable e instantáneo. Entonces Liam estaba de pie entre bastidores, escuchando su presentación, oyendo su nombre pronunciado por un micrófono por primera vez en 3 años. Los aplausos fueron corteses pero expectantes, un público preparado para ser conmovido por la narrativa más que por la música. Subió al escenario y las luces lo impactaron como una fuerza física. Por un momento, el vértigo amenazó, el mar de rostros se desdibujó en una masa singular de juicio. Entonces sus dedos encontraron las teclas y todo lo demás desapareció. Las variaciones Goldberg comenzaron con precisión cristalina, cada nota colocada con una certeza arquitectónica. El público, preparado para la manipulación emocional, se encontró ante una maestría técnica pura. Esta no era la interpretación desesperada de un hombre que buscaba compasión. Este era un artista en la cima de su potencial. Reformado y refinado por el sufrimiento, pero no definido por él. Chopin le siguió, y con él llegó la emoción que esperaban, pero no en la forma que anticipaban. No era tristeza ni triunfo, ni ningún sentimiento simple que pudiera etiquetarse y descartarse. Era el espectro completo de la experiencia humana condensada en sonido, entregado con tal intensidad que varios miembros del público se quedaron sin aliento. A continuación, llegó la prueba de la violencia controlada. Las manos de Liam atacando el teclado con una precisión que parecía furia, pero en realidad era amor. Amor por la música. Amor por el instrumento. Amor por el acto mismo de crear. El piano pareció expandirse,
llenando la sala con un sonido que parecía más grande de lo que el espacio podía contener. Luego llegó el pan de invierno, y el público aprendió lo que significaba ser destruido y reconstruido en 20 minutos. La pieza había evolucionado durante su preparación, pasando de ser una simple melodía a una narrativa compleja que requería todas las técnicas que había aprendido, y varias que había inventado por necesidad. Contaba la historia sin palabras, sin notas de programa, sin contexto. Simplemente era. Y al ser, cambió a todos los que la escuchaban. La nota final flotaba en el aire como una bendición, como una maldición, como una promesa. El silencio que siguió no fue el silencio conmocionado del restaurante, sino el silencio sagrado de quienes habían presenciado algo que dividiría sus vidas en un antes y un después. Entonces comenzaron los aplausos. No gradualmente, sino todos a la vez. Una explosión de sonido que pareció sorprender al público tanto como a Liam. Se pusieron de pie como un solo cuerpo, sus aplausos se volvieron rítmicos, convirtiéndose en una música propia. Liam hizo una reverencia, directa y sencilla, sin florituras teatrales. Al enderezarse, sus ojos se encontraron con Evelyn en la primera fila. Estaba de pie, pero no aplaudía. En cambio, tenía las manos apretadas contra el corazón. Las lágrimas corrían por su rostro sin intentar ocultarlas. Sus miradas se cruzaron a lo lejos, y algo pasó entre ellos. Algo que no tenía nada que ver con empleador y artista. Mecenas y destinatario. Los aplausos continuaron durante 7 minutos, una eternidad en la duración de la actuación. Liam hizo una y otra reverencia y finalmente abandonó el escenario, solo para que el maestro Zane lo empujara para otra reverencia. Cuando finalmente le permitieron irse, encontró a Evelyn esperando entre bastidores. Al principio no habló, simplemente extendió la mano y le ajustó la pajarita, que se había movido durante la actuación. Sus dedos se detuvieron un momento contra la tela, y él pudo sentir su temblor a través de la tela. Así empezó, y luego dejó de negar con la cabeza. No hay palabras. Gracias, dijo simplemente. Por la oportunidad, por creer. No, lo interrumpió suavemente. Gracias por recordarme por qué fundé la fundación, porque el arte importa, porque todo esto importa. Se quedaron allí, en las sombras entre el backstage y el escenario, con el sonido distante de la Audi. La emoción seguía rebosante. Los ayudantes de escena se movían a su alrededor, pero existían en una burbuja de quietud, de posibilidad. La mano de Evelyn seguía en su pajarita, olvidada allí, y ninguno de los dos se movió para cambiarla. Finalmente, ella retrocedió un paso. Su compostura profesional se reafirmó, pero sus ojos permanecieron suaves, vulnerables de una manera que él sospechaba que poca gente veía. Hay una recepción, dijo. Donantes que agradecer, manos que estrechar. Pero después, hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Después, quizás podríamos hablar de tu futuro. La fundación quiere ofrecerte un puesto como artista residente. Me interesa, respondió Liam. Y ambos sabían que no solo se refería al puesto. Asintió, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Entonces deberíamos irnos. Están esperando conocer al hombre que les hizo recordar lo que se siente. Mientras caminaban hacia el salón de recepciones, la mano de Evelyn encontró su brazo, un gesto que podría interpretarse como una escolta formal, pero que se sintió como algo más. El pasillo se extendía ante ellos, dorado por una luz cálida, y sus sombras se fundían en el suelo pulido. Detrás de ellos, el equipo de escenario ya estaba desmontando el decorado, preparándose para la siguiente actuación, la siguiente historia. Pero para Liam y Evelyn, caminando a pasos sincronizados hacia un futuro que ninguno esperaba, esta historia apenas comenzaba. La fotografía de su madre permanecía en su bolsillo, un talismán que lo había acompañado en las noches más oscuras. Sabía que ella habría amado este momento. No por los aplausos ni el reconocimiento, sino por el simple hecho de volver a tocar. La música no solo lo había alimentado.
Como ella le había prometido, lo había salvado de la desesperación. Y tal vez, pensó, al sentir la calidez de la mano de Evelyn en su brazo, había hecho algo más. Lo había devuelto a la vida. La recepción resplandecía con esa luz que el dinero compra pero no puede crear, la que emana de cientos de personas experimentando la trascendencia colectiva. Lo rodearon de preguntas y elogios. Pero la atención de Liam permaneció fija en Evelyn, quien se mantuvo cerca pero no posesiva, protectora pero no autoritaria. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la multitud, ella sonrió. Y en esa sonrisa había una promesa de conversaciones futuras, de música por crear, de lo que surgiera de las semillas plantadas en la tierra del entendimiento compartido. Al caer la noche y disminuir la multitud, se encontraron solos en un balcón con vistas a la ciudad. Las luces de Manhattan se extendían ante ellos como una alfombra de estrellas. Y el aire nocturno traía el sonido del tráfico lejano, la sinfonía de una ciudad que nunca dejaba de crear. Debo decirte, dijo Evelyn en voz baja, dejé el violín cuando murió mi padre. Pensé que tenía que elegir entre el arte y la responsabilidad. ¿Y ahora?, preguntó Liam. Ella se giró para mirarlo de frente. Y a la luz de la luna, pudo ver a la chica que había sido, la artista en la que casi se había convertido. Ahora, creo que tal vez no tengamos que elegir. Tal vez podamos tener ambas cosas. Ninguno de los dos se movió primero. O tal vez ambos lo hicieron. Pero de repente, la distancia entre ellos desapareció. No en un beso ni en un abrazo, sino en algo más íntimo, comprensivo, permanecieron juntos, contemplando la ciudad que los había destrozado y reconstruido a ambos. Y en el silencio entre latidos, sonaba música. El mañana traería contratos y entrevistas, rehabilitación y reconstrucción. Habría grabaciones que hacer, giras que planear, una carrera que reconstruir desde las cenizas. Pero esta noche, en este momento, suspendido entre el final y el principio, Liam Carter estaba con Evelyn Sterling en un balcón sobre la ciudad, dos almas que habían encontrado el camino de regreso a la música y quizás el uno al otro. La noche era fría, el invierno se acercaba con su familiar amenaza y promesa, pero ninguno de los dos lo sentía. Estaban cálidos de posibilidad, con una especie de calor que no provenía de la comodidad, sino de la creación, del fuego que ardía en cualquiera que alguna vez hubiera tomado algo sin nada y lo hiciera cantar. En su bolsillo, la fotografía de su madre permanecía, un recordatorio de donde había estado. Frente a él, el perfil de Evelyn contra las luces de la ciudad sugería a dónde podría ir. Y en algún lugar entre el recuerdo y la esperanza, entre la pérdida y el descubrimiento, la música seguía sonando, interminable y eterna. Una canción sobre el pan de invierno y las manos que lo compartían, transformada ahora en algo que podía alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma.